profe Puma, escritor ecuatoriano. ¿Usted cómo considera a la literatura? ¿Cuál es su concepto de literatura? Bueno, muy buenas tardes. Usted decía, profe Puma, sí, me he dedicado mucho tiempo a la docencia. Yo soy Paul Puma, nací en Quito en 1972 y para entender su pregunta, ¿no? Es decir, de qué manera yo he podido revisar la literatura, entender a la literatura, cuál es mi comprensión acerca de la literatura. Bueno, yo diría un par de cosas. La primera, me arrimo, por ejemplo, a las palabras de algún pensador, ¿no? Como Barthes, por ejemplo, cuando él habla de la muerte del autor, él habla de un hombre que desaparece frente al texto que está escrito. Entonces, el lenguaje es muy atractivo para mí desde los primeros años. Yo creo que el juego del lenguaje es un trabajo que yo hago, sobre todo en uno de mis primeros libros que se llama Los versos animales, que salen de 1995 por la Casa de la Cultura, donde yo me encuentro con una anécdota muy fuerte y yo trato de descodificar, ¿no? De hacer una lectura deconstructiva, ¿no? Como diría Derrida, de lo que sería, por ejemplo, ese trabajo que hicieron esos dos poetas grandes, ¿no? Del siglo XIX, como Arthur Rimbaud y Paul Verlaine. Entonces, Rimbaud y Verlaine se juntan para un vagabundaje, ¿no? A nivel de toda Europa y concluyen su periplo en Bruselas de una manera muy trágica. Me llama mucho la atención ese detalle para poder trabajar un poema o para trabajar un poema que, donde yo soy una suerte de intercesor entre las dos voces poéticas. Es un libro muy fuerte con el que empiezo yo mi carrera a nivel literaria. Quise empezar por el cuento, pero básicamente me interesó muchísimo, ¿no? Muchísimo la poesía. Entonces me sentí más cómodo en este género. La literatura para mí es más que eso de perogrullo, ¿no? La expresión de la belleza a través de la palabra, una forma de contactarse con los seres humanos, con otro ser humano, mediante la compartición, ¿no? Dirían ahora, o el compartir de esa lucha que uno emprende frente a la página vacía. Entonces en el universo nos podemos contactar de manera metafísica, trascender metafísicamente mediante la palabra o el lenguaje, que más allá de aspirar a la fealdad, a la belleza, al objeto, diría Julia Kristeva, podemos internarnos en un mundo de imaginación que no se debe perder. Ahora con el audiovisual estamos perdiendo mucha lectura, no con esta vida tan trajinada, básicamente, y de mucho vértigo, ¿no? Entonces estamos perdiendo ese sentido de una lectura gozosa, ¿no? De deleite en cuanto a ese arte maravilloso que nos permite imaginar, ¿no? Ese arte de las mil y una noches, del Quijote de la Mancha, de la propia Biblia, el Corán, el Bhagavad Gita, de libros ancestrales maravillosos, ¿no? Que nos permiten ser humanos, contactarnos con el otro. Ya, ahora háblame de sus obras, la temática y cómo ha dado este salto entre la poesía y la narración. Bueno, permiso. Mis obras, bueno, decía, empecé en el 95 con los versos animales. Yo a los 17 ya quise publicar mi primer libro, fui muy precoz en esto. Empecé con un taller de teatro en el colegio y después yo dije, no, yo la literatura es lo mío y esto es importante. Tengo 47 años ahora, imagínense, estamos hablando de alrededor de más de 2 décadas, ¿no? Trabajando esto de la literatura. Los versos animales es un libro que me marca, ¿no? En el sentido de la onomatopeya. Yo digo, o sea, soy muy histriónico, muy teatral en cuanto a generar esto, ¿no? Del abono del lenguaje, más que el cómic. Yo estoy pensando en el abono del lenguaje que luego pretende decir algo, ¿no? Es decir, después de un trabajo de experimentación, hay un contenido detrás. Innovar la palabra, ser diferente, buscar la autenticidad, la originalidad, la representatividad, el rigor, la disciplina, ¿no? Una disciplina a la que yo me afilio desde una perspectiva onetiana, por ejemplo, ¿no? O puigiana, en el sentido de que yo pienso más bien, o artiana, ¿no? En el sentido de que yo pienso más bien en que la literatura es como una suerte de amante, ¿no? Que uno de vez en cuando se encuentra con ella en un callejón oscuro
y ama, ¿no? Ama desenfrenadamente. Claro, perdón, esta imagen es muy cinematográfica, ¿no? Pero entiendo así, no tanto como un matrimonio, como diría Vargas Llosa, ¿no? Es decir, me levanto a las 9 de la mañana o a las 7 de la mañana, troto por las calles de Lima, después voy y hago, después del ejercicio me pego una ducha o me meto a la ducha y después tomo mi desayuno y me pongo a escribir a las 10 de la mañana todos los días de mi vida. Yo no creo mucho en esa disciplina, es decir, la literatura surge a veces como algo, una pulsión muy fuerte dentro de uno en el momento más inesperado. Entonces uno recoge su agenda, ¿no? Últimamente estoy escribiendo, por ejemplo, ya voy a publicar mi segunda novela, pero he recogido, estoy trabajando en agendas, ¿no? Y he vuelto a la grafología, es decir, me interesa mucho escribir, porque mientras estoy en la computadora voy a escribir una palabra y aunque yo escribo relativamente rápido, aparecen 5, 6, 7 cosas, ¿no? Ahí que yo necesito recoger. Entonces estoy recogiendo a nivel de la escritura a mano, que me resulta un ejercicio maravilloso últimamente. Entonces están los versos animales en el 95. Después voy a apoyar un poco en este último libro, se llama La Mancha Mongólica. Es un libro de cuentos. Yo le decía, quise empezar con cuento, pero me sentí luego más cómodo con la poesía. Y miren, he regresado a la narrativa, ¿no? Entonces, es un libro hermoso, estoy yo feliz. Han traído recién ejemplares ya de Arequipa, lo voy a lanzar próximamente. Un libro que aborda, ya vamos a hablar del tema, pero a ver, vamos por partes. Publico un libro que se llama La Teoría del Absurdo, que gana un premio aquí en la Universidad Central del Ecuador. Yo estudié en el periodismo, en la Facultad de Periodismo. Es un libro conjunto, colectivo, en el 94. Los versos animales, en el 95. Casa de la Cultura. Eloy Alfaro y Perestar, que es un libro loco, ¿no? Es un libro enorme, 354 páginas que se pueden comprimir en unas 40 páginas a renglón seguido, que aborda la teoría del Big Crunch, es decir, de un guión a un guión, en un texto largo, yo estoy pensando en el Big Crunch, ¿no? Es decir, en lo que se puede resarcir. Hay algo maravilloso, una idea maravillosa en esto. El universo regresará a lo que fue. Las cosas que se destruyeron o cayeron o se rompieron, como una taza de cristal, ¿no? Una vajilla, ahora se vuelven a resarcir, pero de otra manera. Es interesante, es decir, se genera algo dialéctico. La vasija que está rota se junta, ¿no? Como hacen los chinos, lo juntan, ¿no? Y las cicatrices del pasado, de la memoria, son las que nos permiten observar su belleza. Las cicatrices. Hablo de cicatrices, una palabra dura, pero también bella, ¿no? Vista desde otras perspectivas. A nosotros las cicatrices no nos gustan mucho, a los occidentales, pero en el Oriente dignifican ese camino a veces tortuoso, ¿no? Feliz, contrafeliz, infeliz, la desgracia, etc. Tienen otras connotaciones. Todo lo que se aprende es maravilloso en este sueño que es la vida. Está Eloy Alfaro y Perestar, entonces yo le dedico a mi abuelo, le pongo para mi abuelo este libro, este librito que espero hacer alguna reacción en algún momento, un libro que ya maneja los emoticones, ¿no? ¿Hace cuántos años? Es decir, yo estoy planteando propios emoticones trabajados a plumazo, ¿no? Limpio. Y la figura de Eloy Alfaro y Perestar tiene un carácter familiar, no el heroico, ¿no? Más allá del prócer que yo reconozco, porque Eloy Alfaro para mí es un ser, ¿no? Pro guión con ese ser, a más de un prócer, ¿no? Con la C y la tilde en la O. Entonces, después de ese es en el 2001, Felipe Guamán Poma de Ayala, con el que ganó el premio Aurelio Espinosa Polit, y me lo publica Editorial Planeta en el año 2002, un libro sobre el indiano que habla acerca de la explotación que sufren sus hermanos. Escribe una carta, un libraco, ¿no? Al rey de España. Y esa carta se pierde por mucho tiempo. En el siglo XVIII recién, siglos después, un investigador, Richard Pitchman, un inglés, encuentra esa carta en la Biblioteca Real de Copenhague. Yo les decía a los alumnos, ¿dónde es Copenhague? Dicen, no sé, profe, debe estar cerca de Sigtuna. Es decir, no se sabe. Pero es Dinamarca, ¿no? ¿Por qué un tesoro nuestro? Un registro, una crónica brutal, ¿no? Porque él realiza pictogramas. Imaginen esos folios, ¿no? Esos pieles.
archipiélagos escritos ahí, una cosa muy fuerte, ¿no? Enorme esa carta. Se encuentra en una biblioteca de Dinamarca. ¿Por qué no está? Y es de conocimiento de nosotros. A nivel de la antropología y la historiografía se ha trabajado. Guamán Poma de Ayala, el cronista de Indias, pero a nivel, y además Puma, ¿no? Yo soy Puma. Entonces era casi un compromiso moral. A nivel de nuestra idiosincrasia, nos enajenamos, ¿no? En la literatura no se lo había tocado. Entonces es quizás, bueno, en este país por primera vez se aborda el tema de Felipe Guamán Poma de Ayala. Y ahí hay un hecho hermoso, ¿no? Iván Carvajal, que fue uno de la persona que me avisó en relación al premio cuando lo había ganado, me comentó que el jurado había pensado que este libro lo había escrito Jorge Enrique Adún, a quien yo admiro. Es mi maestro vivo, ¿no? Maestro vivo, muerto, como ustedes quieran, pero está vivo en la memoria de nosotros. Gran maestro, al cual incluso tuve la oportunidad de conocer. Pero decían, ¿por qué Jorge Enrique Adún mandaría a un concurso a Laurel Espinosa Policía? Digamos, no tiene necesidad. Y esto para mí es una cosa hermosa. Entonces la puedo decir después de muchos años, ¿no? Lo he dicho ahora. Y perdonen esta cosa, es este tesoro que yo guardo. Después está Pi, que es un libro, es un díptico, ¿no? Es un trabajo a partir. Esta es la segunda edición, hice 2 ediciones, una con la Casa de la Cultura del Tungurahua y esta, una de edición de lujo y esta, ¿no? Que se redifundió a nivel de la provincia de Pichincha, el gobierno de la provincia de Pichincha. Y aborda en 2 poemas largos, ¿no? El uno, Guayasamín, que es el cuadro de los mutilados, ¿no? Un cuadro que dice, un cuadro mural o pintura móvil, que al ubicar sus 6 partes en 6 lugares distintos posibles y al hacerlas girar en las 4 posiciones distintas posibles, alcanza la cifra de 2.900.000 formas de ser un solo cuadro. Después del Guernica, Picasso, ¿no? Pues de Velázquez. Bueno, Dalí está por ahí. Guayasamín es uno de los artistas universales nuestros, ¿no? En la pintura, en la plástica. Y recojo también en un poema enorme, fuerte, ¿no? Circular, como el alfa o el omega, ¿no? Estoy pensando en Luigi Stornaiolo, que es un autor que a mí prácticamente me plantea un desgarramiento, ¿no? desde la observación. Pintor muy fuerte, ¿no? Que baja a los infiernos, ¿no? Y que regresa de los infiernos con algo nuevo. Lastimosamente, Luigi está pintando, me parece que con la mano izquierda, él era diestro, ¿no? Ha perdido la capacidad ya del cuerpo, me parece mucho, pero espero que no tanto y espero que se mantenga bien. Y además es un acierto que le hayan dado el premio Espejo, ¿no? En una época en la que él no necesitaba. Es uno de nuestros maestros vivos, universales, de la pintura, ¿no? De la pintura universal, de la plástica. Está Pi. Bueno, después de Pi, tenemos una antología personal que me publica Mar Abierto en Manta, bajo la dirección de Ubaldo Gil, el hermano de Pedro Gil, del poeta. Y es una antología que recoge 3 o 4, 5, 6 libros míos, donde se hace una panorámica de lo que ha sido mi obra, ¿no? Es una primera antología personal que se trabaja en el año 2011. Luego está Misha, que es un poema postmoderno, ustedes lo pueden ver en el YouTube, Misha. Y trabajamos fue el poeta y su voz, ¿no? Era un conjunto de recitales que se hicieron con poetas grandes, ¿no? Jorge Enrique Adún, Efraín Jaridrobo, tal como se hizo en Poesía Mano a Mano, ¿no? Donde también participé. Fuimos de los primeros ahí. Abrimos esto, ¿no? Para los jóvenes estuvimos con Cristóbal Zapata, Luis Carlos Busó. Y para mí fue una cosa, ustedes deben verlo en el YouTube porque fue para mí un regocijo, ¿no? Leer ese poema. Me interesa mucho la lectura del poema. Dispensen, estoy un poquito agripado, pero bueno, espero que esto no impida conversar. Entonces, Misha, ¿no? Mishita, Mishiña, Mishipolis. En mí siempre lo histriónico, la lectura ha sido algo que ha sido revisado incluso por los críticos, ¿no? En Alemania, Timo Berger, Rique Volte. Estuve en Alemania en el 2007, el Festival Latinale, ¿no? De poesía, Berlín, algunas ciudades de Alemania. Y ahí sí, bueno, creo que
hicimos algo bien interesante, ¿no? Con Mickey Mouse a Gogo, mi obra de teatro, también la pueden ver en el YouTube. Fue una experiencia, no sé si yo lo veía distinto desde adentro, ¿no? Y desde afuera, en cambio, no sé cómo lo verían los berlineses, ¿no? Porque realmente fue una cosa que a mí me llenó de euforia. Aplausos, que creo que es lo que también le ayuda mucho al artista, pero más allá de eso, el sentirse bien uno mismo con las lecturas que hace, ¿no? Mickey Mouse a Gogo, que es mi obra de teatro, en el 2002 se publicó la primera obra del siglo XXI de ciencia ficción de este país. Esto hay que decirlo, es real. Después viene un libro que se llama Filamentum, con el que gano una mención en los Juegos Florales Tungurahua, ¿no? Ambato. Tungurahua, Ambato, sí, estamos bien. Claro. Y no me quiero equivocar. Y claro, un poema de erotismo muy fuerte, pero lo he mantenido guardado, ¿no? Lo tengo ahí reposando. Después está, bueno, en teatro, hablemos de teatro, porque, perdón, el último libro de poesía es, bueno, hay dos libros, realmente hay tres libros. El primero, B2, este es un libro maravilloso, también es un díptico en qué sentido, ¿no? O sea, es decir, yo planteo primero B2 planteo, es publicado por Cascahuesos, ¿no? La editorial de Arequipa, bajo la dirección de José Córdoba. Yo creo que es la editorial más importante a nivel hispanoamericano, independiente. Entonces, ahí el prólogo es de José Coser, ¿no? El cubano estadounidense judío, uno de los grandes críticos que tiene Hispanoamérica. Betina, ¿no? Es la primera, es el primer texto, y Betina es el segundo texto. Son dos textos. El uno quiere ser mejor que el otro, es muy difícil. Es como ponerse en un espejo frente al otro y tratar de mejorarse a uno mismo. Es muy difícil, pero es una búsqueda incansable, ¿no? De recuperar la palabra, de reivindicarla, de renovarla, de diferenciarla, de generar una originalidad que es tan difícil de encontrar. Y hay un epígrafe que es maravilloso. Dice, por ejemplo, todo lo que se inventa es verdadero. Eso es seguro, la poesía es una cosa tan precisa como la geometría. La inducción va a la deducción. Y luego, llegado a cierto punto, no se equivoca más en cuanto a lo que es del alma. Es un texto pequeñito que yo recojo de Gustave Flaubert, del 14 de agosto de 1853. Hablamos, ¿no?, de mitad del siglo XIX. Y después encuentro un fragmento en el diario Le Monde, que igual sé algo de francés, también me interesa el francés. No es que lo hable perfectamente, ¿no?, pero me podría defender. Dice, para restituir los sobresaltos de esta conciencia nueva, hace falta tratar de inventar una lengua también tan radical como explosiva. Romper la lengua. Yo al inicio, cuando empecé, el Puma era loco, ¿no? Me decían de todo. O sea, decían que yo era esotérico, galáctico. En Alemania, por ejemplo, ellos que les gustan las etiquetas, los críticos, me decían que era post